No le puedo negar que estoy temblando. Llevo días con el estómago, porque los nervios me atacan el estómago. Pero, como decía la hermana Lidia, hay que ser valiente, ¿verdad? A lo que Dios nos mande, ahí tenemos que estar. A veces el miedo nos paraliza y no nos deja echar hacia adelante y no deja que veamos pues lo que Dios tiene para nosotros. Así que yo les exhorto, ¿verdad? Como hizo la hermana Lidia, que si los pastores se le acercan y le dicen, pueden tomar esta parte, sea en el culto de los días que tenemos los cultos, que por favor lo hagan, que Dios los va a bendecir grandemente. Tenemos que poner de nuestra parte, echar el miedo al lado, como decía por ahí antes un muchacho, ¿verdad? Que decía que el miedo se deja en la gaveta. Yo me lo traje conmigo, yo creo que estoy aquí pues temblorosa, pero nada, Dios sabe todas las cosas. Y cuando los pastores se acercaron a mí y me dijeron pues para que predicara, primero les dije que no, porque ya ese es como que la primera contestación que uno da de la respuesta, pero uno se pone a pensar y uno dice, si Dios te puso aquí, por algo es. Y nada, antes de comenzar el mensaje como tal, voy a hacer una danza que es parte del mensaje, tiene que ver con el mensaje. Y yo quisiera que no tan solo vean los movimientos de la danza, sino que más escucharan la letra de la alabanza. Va a ser de mucha edificación para cada uno de nosotros, comenzando conmigo, porque cuando yo estaba buscando de qué hablar, tenía muchas cosas para decir, ¿verdad? Temas diferentes, porque cuando te ponen una responsabilidad así, porque esta es una responsabilidad bien grande, te vienen muchos temas a la mente. Y cuando me vino este tema, yo empecé a ministrar primero a mi vida. Y yo, pues si comenzó a ministrar primero a mi vida, yo sé que va a empezar también a comenzar a ministrar a la vida de cada uno de ustedes. Yo no sé de muchas palabras bonitas. Yo no soy no me sé la Biblia completa, ¿verdad? Pero lo que Dios ponga en mi corazón, eso es lo que yo voy a traer esta mañana. Y voy a comenzar con la danza. Alabado Dios. Adoren al Señor, hermano, no se queden callados. Adoren al Dios del Señor de señores y Rey de reyes. Él es merecedor de toda alabanza. Toda la gloria es para Él. Aleluya. Santo Jesús, Santo Dios. Bendito eres. Hoy me levanto como profeta de Dios y en el nombre de Jesús voy a declarar que aunque soplen los vientos, que azoten la tempestad, en medio de esta crisis, mi casa no se caerá. No se cae, aleluya, porque está sobre la roca inconmovible, se llama Jesús. Y si Jesús está conmigo, yo no temeré.
sé que estoy herido y estoy casi en el piso. Estoy derribado, pero no estoy destruido. Mi casa no se cae porque está sobre la roca. Mi casa no se cae porque está en las manos del Señor. En las manos de Dios. Mi casa no se cae porque está sobre la roca. Mi casa no se cae porque está en las manos del Señor. Qué bueno eres, Señor, aleluya. Oh, qué bueno, aleluya, qué lindo eres, Señor. Santo, santo, santo. Aleluya, aleluya. Gloria, gloria, qué bueno eres, Dios. Santo, No dejes de alabarle. santo, Gloria, santo, gloria, santo, santo. Aleluya. Gracias, Qué bueno Padre. eres, Dios. Gloria a tu nombre, Señor. Gracias, Padre. Santo Jesús, bendito Dios. Santo, Eh, poderoso, En la Señor. misma comunión vamos a ponernos de pie Gracias. para así leer la porción de la palabra. Aleluya. La palabra se encuentra en Mateo 7, 24 al 27. Bendito Dios. Mateo 7, 24 al 27. Cuando lo tenga, digan amén. Dice así la palabra, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. Y fue grande su ruina. Amantísimo Dios y Padre Celestial, Bendito Señor, Jesús, te damos gracias, mi Dios, de lo que por gracia santificado hemos recibido, seas, oh Señor. Dios Te Rey. pedimos, Señor amado, Padre Santo, que tú seas el que tomes control de este culto, mi Dios, de este mensaje, Señor. Que tú pongas en mi boca, Señor, lo que yo tenga, Señor, que hablar, mi Dios. Comenzando conmigo, Dios, que empieces a ministrarme a mí primero, mi Dios. Dios, tú conoces la necesidad de cada cual, mi Señor. Tú sabes, Señor, por lo que cada cual estamos pasando, mi Dios. Dios mío, que pensemos y sentamos, Señor, que el fundamento de nuestras vidas eres tú, mi Señor. Dios, aquellos que no pudieron venir, Señor, tú conoces la condición, Señor, de cada cual. Te damos gracias, Señor, por esta mañana, mi Dios. Te lo pedimos todo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Se pueden sentar. Lo primero que busqué fue el significado de roca. Y en el diccionario español, diccionario regular, roca es una piedra muy dura y sólida. Para la geología, una roca es un sólido cohesionado que está formado por uno o más minerales. La palabra roca en el diccionario bíblico nos enseña y nos dice que es una peña o piedra gigante inmovible, no labrada de manos humanas, o sea, no hechas por el hombre. La roca se usaba como refugio, vivienda, altares, monumentos, defensas y sitios de ejecución de malhechores. Se dice también que en la roca las abejas construyen sus paneles, fructifican los olivos, hacen sus nidos las águilas. Son imposibles de arar. Es símbolo también de la persona de Jesucristo, que es el fundamento de la iglesia. ¿Verdad?
cuando hablamos en este caso, ¿verdad?, de la palabra roca, a veces nosotros ignoramos la magnitud, ¿verdad?, el potencial, la importancia que tiene en este momento, en este caso, este material, que es un material sólido. Y que a veces vemos por ahí y que no nos imaginábamos que tenía pues tanta importancia, ¿verdad? Igual que a veces que vemos cosas por ahí y no buscamos el por qué eso existe, quién lo creó, si fueron creados por manos de Dios, si fueron creados por manos de hombres. Y no nos damos como que no nos damos el aquel de buscar esa información y de investigar por el simplemente hecho de saber. En los versículos que acabamos de leer, Jesús nos enseña a través de esta parábola sobre dos hombres, el hombre prudente y el hombre insensato. El hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Dice la palabra que vinieron vientos fuertes. Yo me imagino que no pudo haber sido una tormentita, eso tiene que haber sido casi un huracán. Cuando dice que golpearon, vinieron los ríos, el agua se salió de su cauce, no sé, algo así. Tiene que haber sido algo bien fuerte. Soplaron los vientos y la casa no cayó porque él había fundado la casa sobre la roca. Mas el hombre insensato no hizo lo mismo. Decidió, porque a veces nosotros lo que tenemos, como dice a veces la hermana María Pastora, cada decisión tiene sus consecuencias. Y él decidió fundar su casa sobre la arena. Y por eso fue que cuando vinieron los ríos, vinieron los vientos fuertes, soplaron, la casa se derrumbó, cayó. Jesús hace una comparación de la casa con la vida espiritual de nosotros. Pero cuando nosotros hablamos de construcción, ¿verdad? Yo no sé nada de eso, eso no es mi expertise. Pero tengo entendido pues que cuando van estas personas que son los que se encargan de eso, ¿verdad?, los ingenieros, albañiles, los constructores, los que bregan en las construcciones, ellos van, chequean el área, a ver si el área pues es perfecta para eso. Y adicional al área, ellos hacen un hueco y llegan al final, a lo último del hueco, ¿verdad?, a ver cómo está ese cimiento. Porque dependiendo cómo esté ese cimiento, es que lo que vayan a hacer ahí se va a quedar estable o se va a caer. Y Jesús compara esa casa con nuestra vida. Tu vida, mi vida, es una casa. Y yo te pregunto, ¿de qué está hecho el cimiento de tu vida? Piensa un ratito. En la vida de nosotros, los seres humanos, desde que nacemos, pasamos por diferentes situaciones, ¿verdad? Situaciones difíciles, situaciones buenas, situaciones muy difíciles. Pero dependiendo cómo es el cimiento de nosotros, así es que nosotros vamos a tomar esa situación. Vamos a resolver esa situación, dependiendo cómo está tu cimiento, dependiendo de dónde provienen, si provienen tus fuerzas dentro de ti o no. Los problemas tienen solución. La cuestión es saber cómo sobrellevarlo, ¿verdad? Y a quién se lo entregamos. La primera pregunta que nosotros nos hacemos cuando vienen los problemas a nuestra vida es: ¿y por qué a mí? Dios, pero si yo soy tan bueno, ¿por qué me pasa esto? Dios, pero yo me lo merezco. No, cambiamos esa pregunta. Vamos a cambiar la pregunta a ¿para qué? ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Que tú deseas de mí. También el tono al hacer la pregunta es importante, porque no vaya a ser un tono de reclamo. ¿Qué tú esperas de mí? Cuando situaciones llegan difíciles a nuestra vida, ahí vas a descubrir de qué está hecho tu cimiento.
Los procesos, los momentos difíciles siempre van a existir. Lo importante de esto es cómo lo vamos a enfrentar. Eso es lo importante, porque momentos difíciles tenemos desde que nacemos. Es la forma como lo vamos a enfrentar. La palabra nos dice en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. O sea que ya él sabía que nosotros íbamos a pasar por diferentes procesos. Pero aquí nos da la solución, que es confiar. Tener paz y confiar. Confiar en él. A veces pasamos por ciertas situaciones, ¿ve? Y le pedimos a Dios que nos ayude. Dios, ayúdame a salir de esto. Y volvemos y se lo pedimos. Y volvemos por la situación, porque a veces hay situaciones que nos desesperan. Hay procesos que vienen a nuestra vida que nos desesperan. Y nosotros no encontramos la solución y le pedimos a Dios, Dios, sácame de esto, ayúdame. Y vemos que las cosas se quedan igual y no pasa nada, nos molestamos y perdemos nuestra fe. Tenemos que entender que cuando tú pides algo y tú no ves en el momento la actuación de Dios, no creas que Dios no está trabajando. Dios está trabajando, pero todo es en el momento de Él, porque el momento de Dios es el momento perfecto. Eso lo tienen que tener en claro. Cuando yo leí este pasaje recordé que yo también vivía así, en un momento así, y le quiero traer un pedacito de un testimonio y que se me hace bien fuerte, pero creo que va a ser también de ayuda y de bendición. Cuando yo estaba en vías de divorcio, hubo una separación con el papá de Wilmer y de Nathanael. Fue bien duro para mí. Fue bien duro para mí porque nosotros llevábamos como casi 10, 11 años entre novio y casado. Y cuando él se fue, aquello fue algo pero bien grande en mi vida. Yo pensé que el mundo se me estaba acabando. Yo pensé que ya no iba a poder más. Que ya hasta ahí era que yo llegaba, que yo no iba a poder con aquella situación que estaba en aquellos momentos en mi vida. Entré en una depresión que duré casi 6 meses en una depresión. Y, ¿verdad? Yo no sé si aquí alguien ha pasado por eso, pero las depresiones son horribles. Tú te descuidas tu familia, descuidas tu hogar, descuidas tus hijos. Y por más que yo amaba a mis hijos, el mismo dolor no me dejaba ver otras cosas, sino que me hundí en mi propio dolor. Pero en ese dolor, yo me tiraba al piso, me arrodillaba a cada rato. Eso era día, tarde, noche, a pedirle a Dios que Dios quitara aquel dolor de mi corazón, que Dios me quitara aquel amor que yo sentía todavía por esa persona, porque yo decía, si ese amor se va el dolor. Y yo decía, yo lo que quiero es dormir, aunque sea un ratito. Dios, quítame ese dolor. Pero el dolor estaba ahí y el dolor seguía ahí. Y yo le pedía a Dios y le lloraba y yo le decía, Dios mío, si tú me pusiste este amor en mi corazón, quítamelo. Pero esas fueron decisiones que yo tomé. Cuando yo me casé con él fue una decisión que yo tuve. Y cuando tú tomas decisiones tienes tus consecuencias. Y recuerdo que en medio de ese dolor tomé una mala decisión. Fui al baño, busqué un pote de pastillas, eché las pastillas en mis manos y me las eché a la boca. Pero Dios tenía un propósito conmigo. Porque al momento de que yo eché esas pastillas en mi boca, ahí mismito me dieron unas náuseas tan fuertes que las tuve que echar para afuera. Y caí rendida en el suelo, comencé a llorar y a pedirle perdón a Dios por este momento. Pero yo sé que Dios estaba conmigo en todo ese tiempo, no me dejó sola. Aleluya. No me dejó sola. Dios, aunque yo estaba apartada, pero la misericordia de Dios es tan grande que su mano me alcanzó. Aleluya. Y
Y ahora entiendo, ¿verdad? Porque en esos momentos de dolor tú no entiendes el proceso, tú no entiendes el por qué están pasando estas cosas, pero ahora yo me doy cuenta que Dios no permitió eso porque Dios quería que yo estuviera quizás aquí o en otra iglesia, pero era sirviéndole, que Dios quería que yo estuviera sirviéndole. Y recuerdo que en medio de ese dolor y de la oración que hacía constantemente, me peleaba con el Señor y le decía, tú que pusiste ese amor en mí, quítamelo, o es que tú me quieres ver así. Hasta eso yo hacía. El mismo dolor te hace hacer cosas que tú no debes hacer. Y aunque después le pedía perdón a Dios, siempre le estaba reclamando al Señor. Un día tocaron a mi puerta y era mi mamá y 2 personas más, 2 mujeres más. A una sí la conocía, a otra no. Y me extrañó que mi mamá fuera a mi casa, pero mi mamá no sabía del problema y ya habían pasado meses. Yo hablaba con ella por teléfono y sí, ella sabía que el papá de mis hijos se había ido de mi casa, pero yo le había dicho que era pues porque bebía, no por la verdadera razón que había pasado. Cuando ellos entran, la señora me dice, una de las que iba con mi mamá me dice, yo vine porque Dios me ha inquietado a venir a orar por ti. Una señora que yo no veía hacían años. Yo la dejé de ver a ella cuando yo era niña, joven, adolescente, por ahí. Y me extrañó que esa señora fuera a mi casa a decirme aquello. Dios le había puesto en su corazón orar por mí. Y cuando aquella mujer rompió a orar por mí, Dios ministró a mi vida. Y me habló tan y tan hermoso, hermano, que lo primero que me decía era que él veía mis lágrimas, que él recogía mis lágrimas, que yo era la niña de sus ojos. Tantas cosas que me dijo, y lo más que yo dije de verdad que Dios me estaba escuchando, era cuando me dijo, ¿por qué me culpas? ¿Por qué me echas la culpa de lo que te está pasando? Yo no te quiero ver así, yo te amo. Yo no te quiero ver triste, yo te amo. Aleluya. Y aquello fue para mí algo tan grandioso. Yo volví a caer otra vez en el piso y llorando. Allí fue que mi mamá se enteró de realmente la situación que era la que estaba pasando en mi hogar. Y desde ese momento, el peso era como, fue más ligero de llevar. Sí sentía dolor todavía, pero no era este dolor tan fuerte que yo sentía antes de que aquella señora fuera a mi casa y me orara. Y como a los 2 días, 3 días por ahí, yo me levanto una mañana porque después de ese día pude dormir. Y cuando yo me levanto, yo decía, Dios, me rebuscaba yo misma en mi interior, a ver si cuando pensaba en él me iba a doler tanto, y aquel dolor se había ido. Y aquel coraje que yo tenía se había también desvanecido. Y aquello fue tan grande, y yo sé que Dios, el hecho nada más de que su misericordia me tocara, me llegara a mí, tenía que ver con lo que, porque para ese tiempo yo estaba apartada, y ustedes dirán, adiós, pero tú estás apartada, sí, pero la misericordia de Dios es tan grande que llega a cada uno de nosotros. No importa en el lugar, no importa la situación por la que tú estés pasando. Y esa misericordia de Dios fue tan grande que me tocó que ahí yo entendí que yo era antes cristiana, me había apartado, pero mi amor por Dios estaba ahí, mi respeto a Dios estaba ahí, mi cimiento estaba ahí. El tiempo de Dios es perfecto, hermano, y a veces nos desesperamos, como dije ahorita. Pero tenemos que tener la confianza puesta en Él. Tenemos que tener la confianza puesta en el Señor de señores, en el Rey de reyes, en la roca fuerte, que es nuestro cimiento. Tenemos que ser procesados cada día, porque cuando termine ese proceso por el cual el Señor está permitiendo que pasemos, si tenemos nuestra fe puesta en Él y tenemos nuestro cimiento en la roca fuerte, que es Cristo Jesús,
al final recibiremos la victoria. La bendición, la recompensa. El propósito de Dios en nuestra vida se va a cumplir. Porque todo en la vida tiene un propósito, todo en la vida tiene un porqué. Cuando tú pasas por una situación es porque al final tu bendición te va a llegar y el propósito de Dios se va a cumplir en ti. En la Biblia, pues, como todos saben, hubieron mujeres y hombres que fueron procesados. José, el príncipe de Egipto, el gobernador de Egipto, fue uno de ellos. ¿Cuánto no tuvo que pasar él? Todos los que conocen la historia. ¿Cuánto no tuvo que pasar? Primero era odiado por los hermanos, fue tirado en una cisterna, fue vendido como esclavo, fue encarcelado, pasó por muchas cosas, pero al final Dios le dio la recompensa. ¿Por qué? Porque él amaba a Dios sobre todas las cosas y su fe nunca menguó. Pasó por lo que tuvo que pasar, y yo me imagino que allí dentro de la cárcel diría: Dios mío, pero ¿qué pasó? Tú me dejaste aquí, no veo nada, no veo movimiento ninguno, pero él tenía que pasar por eso, y yo entiendo que su fe nunca menguó, o sea, porque él tenía su cimiento puesto en la roca que era Jesús. El Señor te habla del propósito, pero no te habla del proceso. El Señor te puede decir el propósito que tiene contigo, pero no te va a decir: tú vas a pasar por esto, por esto, por esto y por esto. Porque si Él nos dijera eso, nosotros nos rendiríamos. Si a José Dios le hubiera dicho: yo te voy a hacer el gobernador de Egipto, pero tienes que pasar por esto, por aquello, por ser calumniado, estar preso, vas a ser vendido por esclavo, tus hermanos te van a odiar. Yo me imagino que le hubiera dicho: no, Dios, yo tengo 11 hermanos ahí, cógete uno de ellos, no cuentes conmigo. Pero Dios vio en él algo que no tenían esos 11 hermanos: la fe, el amor que él tenía por Dios. Así es. El proceso no es fácil, hermano. Ese desierto no es para toda la vida. Dile a tu desierto: aunque estoy pasando por encima de ti, voy rumbo a lo que Dios me habló, a sus promesas. Porque tengo mi casa puesta sobre la roca. Si usted pone su casa puesta sobre la roca, le aseguro que podrán venir vientos fuertes, tempestades a su vida, situaciones que a lo mejor ustedes van a decir: ¿cómo las resuelvo? No tengo respuesta para eso. Si usted se pone en las manos de Dios, su casa no se caerá. Aleluya. Su casa no se caerá porque va a estar firme. Y te vuelvo a hacer la pregunta que te hice al principio: ¿de qué está hecho tu fundamento de tu vida? ¿Tú sabes? Vamos a ponernos de pie. Vamos a hacer algo. Yo no sé si se recuerdan el himno de la danza. Vamos a cantar un cantito. La de mi casa no se cae. Este pedacito nada más. Pero lo vamos a declarar. Lo vamos a declarar. Y se lo vamos a decir al que esté al lado, al que está detrás, al que está al frente. Porque vamos a declarar esa palabra de fe. Que mi casa no se va a caer porque está en las manos de Dios. Pero vamos a cantar ese pedacito nada más. Mi casa no se cae, 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 mi casa no se cae. Aunque venga la prueba, dígaselo a su hermano que está al lado. Dígaselo. Mi casa no se cae, 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 porque está en las manos del Señor. Qué bueno el Señor, qué bonito es Dios. Nada, si voy a hacer un pequeño llamado. Si alguien está pasando por algún proceso, por alguna situación fuerte, necesidad, que crea que no hay solución,
y que quiere ponerse firme en el cimiento que es Cristo Jesús, porque piensa que está así, tambaleando, porque el problema a lo mejor piensa usted que puede más que usted, y no es así, usted puede más que el problema. Yo les invito entonces a que pasen, y yo le voy a pedir a hermana Tania para que me ayude a orar. Recuérdense que Dios es el que soluciona, Dios es el que tiene la respuesta para cada uno de nosotros. Amén.